Hola chicos, bienvenidos a la clase 21 del curso de Probabilidades y Estadística. En esta clase vamos a estudiar funciones de variables aleatorias. Entonces, consideremos una función g que va de r a r y una variable aleatoria cualquiera, x, que va de omega en r. Podemos definir una nueva variable aleatoria z que está dada por z de omega igual a g de x de omega, donde omega es algún evento fundamental de nuestro espacio muestral omega mayúscula. Es decir, z es la función composición de g compuesta con x. Y llamamos a z una función de x. ¿Sí? Notemos que las funciones de variables aleatorias, como las definimos recién, son variables aleatorias también. Y por lo tanto tienen distribución, posiblemente densidad, y además tienen momentos. ¿Sí? Entonces, estas cosas ya las hemos ocupado. ¿Sí? Implícitamente las hemos ocupado cuando hemos estado calculando momentos. Ya se han encontrado con este objeto y en esta clase lo único que estamos haciendo es formalizarlo. Entonces, básicamente nos interesa estudiar el objeto z o g o z igual g o x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la esperanza de una función de una variable aleatoria? Tomemos z igual g o x. ¿Cuánto vale la esperanza de z? Bueno, se tiene que la esperanza de z es igual a g de xy por la función de densidad de x evaluada en xy si x es una variable discreta, y la integral de menos infinito a infinito de g de t de f de x de t de t si x es continua, donde p de x y f de x son las densidades de x. ¿Sí? La esperanza de una función de una variable aleatoria la podemos calcular a partir de la distribución de la variable aleatoria original, a partir de la densidad de x. ¿Sí? Lo único que en vez de poner acá xy, que era lo que hacíamos cuando calculábamos la esperanza de x, o acá ponemos t, lo que estamos reemplazando es por evaluar x en g, que sería básicamente el valor de z. ¿Sí? Esto lo hemos estado ocupando implícitamente cuando calculábamos momentos de la forma esperanza de x a la k. Tomábamos en este caso la función g como elevar a la k. ¿Sí? Y hacíamos exactamente esto. Bueno, la esperanza de una función aleatoria es fácil de calcular con esta fórmula. Ahora, g de repente puede ser complicada, pero al menos esto nos da una pauta de cómo seguir, de cómo calcular la esperanza a partir de la densidad de la variable aleatoria x original. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula la distribución de una variable aleatoria? De una función de variable aleatoria. Nuevamente, tuvimos z igual g o x. ¿Cuál es la distribución de z? Ya, y esta pregunta no tiene una fórmula explícita como lo hicimos antes. ¿Sí? No tiene la fórmula obvia de la esperanza. ¿Sí? Entonces, esto es de hecho algo que tenemos que trabajar. La única pista que siempre podemos aplicar es que la distribución de z evaluada en z es la probabilidad de que z sea menor o igual a z. Y esto, por definición, es la probabilidad de que g evaluado en x sea menor o igual a z. O sea, es la probabilidad de que la variable aleatoria x pertenezca al conjunto preimagen del intervalo menos infinito z. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de identificar qué significa esto. ¿Sí? Esto no es necesariamente un intervalo. Puede serlo, pero no siempre es un intervalo, a veces es un conjunto raro, y por eso no hay una fórmula clara de cómo trabajarlo, sino que tenemos que trabajar esta expresión. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Sea x una variable aleatoria continua con función de distribución f de x y densidad f minúscula de x. Considere ahora la variable aleatoria y igual el valor absoluto de x. Entonces lo que está pasando aquí es que y es igual a g o x con g, la función tomar valor absoluto, ¿cierto? De una fórmula para la distribución de y en términos de z. Ya. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio, que es un ejercicio tipo que puedo preguntar en un control de variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, ocupamos la expresión que tenemos que ocupar la expresión que teníamos antes, que habíamos dicho. Básicamente lo que queremos hacer es decir, la probabilidad de que y sea menor o igual a algún y tiene que ser de la forma la probabilidad de que x pertenezca a g a la menos 1 de menos infinito y, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ocupar este paradigma para resolver este problema. Ya, entonces, sea
un i cualquiera en R. Entonces aquí hay dos casos. Primero, si i es menor o igual a 0, entonces ¿qué pasa? La densidad, la distribución de i mayúscula evaluada en i es igual a la probabilidad de que i mayúscula sea menor que y minúscula. Y eso, al final, es la probabilidad de que el valor absoluto de x sea menor o igual a y. Pero y es negativo. Entonces, el valor absoluto de x nunca puede ser negativo porque el valor absoluto es una función no negativa. Así que esta probabilidad es 0. Perfecto. Ahora, vamos al caso de que y sea mayor o igual a 0. En este caso, volvemos a escribir lo mismo. La función y de y es igual a la probabilidad de que y sea menor o igual a y, que es igual a la probabilidad de que el valor absoluto de x sea menor o igual a y. Ya. Pero, digamos, razonando de esta manera, razonando con este paradigma, esto tiene que ser igual a la probabilidad de que, x pertenezca a la preimagen de g, donde g es el valor absoluto, del intervalo menos infinito y. Ya, sabemos que el valor absoluto, o sea, la función g, no toma valores negativos, así que esto es lo mismo que la probabilidad de que x pertenezca al conjunto preimagen del intervalo cerrado 0, y. ¿Y quién es la preimagen del valor absoluto del intervalo cerrado 0, y? Bueno, la preimagen es el intervalo menos y, y. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es la probabilidad de que menos y sea menor o igual a x y eso sea menor o igual a y. Súper. Entonces, ahora, esto lo podemos escribir como la probabilidad de que x sea menor o igual a y menos la probabilidad de que x sea menos la probabilidad de que x sea menor o igual a menos y. No, perdón, menor estricto, ¿cierto? Ahí sí. Porque lo que hago es trabajar con complemento, y esto ya lo hemos hecho muchas veces. Menor estricto que y. Ahora, este es fácil. La probabilidad de que x sea menor o igual a y es simplemente f de x de y. Y este no es tan fácil, ¿sí? Pero aquí ocupamos que que x tiene una función de densidad f sub x. Entonces decimos, bueno, la probabilidad de que x sea menor estricto que menos y es igual a la integral a la integral sobre el conjunto menos infinito y abierto de mi función f sub x de t de t. ¿Sí? Como x es una variable continua, esta cosa al final es igual a la integral desde menos infinito a y de f de x de t de t, que es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a menos y. ¿Sí? Esto es básicamente porque la variable aleatoria de x es continua, entonces no tiene saltos. No tiene saltos de... La función de distribución no tiene saltos. ¿Sí? La función de distribución es continua. Así que al final la probabilidad de que sea menor estricto es igual a la probabilidad de que sea menor o igual. Y por lo tanto, lo que concluyo es que f de y era igual a
f de x de y, menos, y ahora reemplazo la probabilidad de que x sea menor estricto que y por la probabilidad, o sea, menor estricto que menos y, por la probabilidad de que x sea menor o igual a menos y. ¿Sí? Y esto es igual a f de x de y menos f de x de menos y. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Lo que concluimos es que la distribución de y está dada por f de x de y menos f de x de menos y, si y es mayor o igual a 0, y 0 si y es menor estricto que 0. A ver, el espíritu de este ejercicio es simplemente decir que cuando tengo una función de distribución, la esperanza la puedo calcular fácil, los momentos, la varianza también, un poco bajo el mismo espíritu, pero cuando quiero calcular la distribución a la densidad voy a tener que trabajar. No hay una fórmula obvia y voy a tener que ocupar siempre que la probabilidad de que g de x, vamos a ocupar un x más grande, ¿sí? La probabilidad de que g de x sea menor o igual a algún valor z es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x pertenezca a la preimagen del intervalo menos infinito z. Entonces, ese es mi punto de partida, pero que tengo que trabajar, porque esta expresión va a cambiar, va a depender de la función g. ¿Ok? Ya pues chicos, con eso terminamos las clases de esta semana. Espero prontamente subirles una guía con problemas en torno a distribuciones continuas, entiéndase uniforme, normal, exponencial y funciones de variables aleatorias. Los dejo con eso y nos vemos la próxima clase.